Bueno, buenos días. Preparando el texto para hoy, me hizo pensar en que estamos en una sociedad en la que nos encontramos que cada vez hay menos paciencia, ¿no? Porque las tecnologías nos hacen tener todas las cosas al momento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de compras, el gran culpable es Amazon, ¿no? Que Amazon tiene todo lo que te puedas pensar en la cabeza, lo tiene, y además el día siguiente lo tienes en tu casa, ¿no? Y en el caso de la comida, el mismo día puedes seleccionar la hora que tienes la comida que has comprado, ¿no? Y no solo Amazon, ¿no? Bueno, aparte, no sé si sabéis, bueno, Amazon tiene ahora un botón, que hace ya tiempo que lo ha incluido, que ya no tienes ni que hacer el carrito de la compra, sino que hay un botón que dice, haz la compra en un solo clic. Entonces tú clicas y ya automáticamente has hecho la compra y el día siguiente tienes el producto en casa, ¿no? Pero no solo Amazon, o sea, tenemos el 5G, la velocidad cada vez es más rápida, ya no hay que esperar en absoluto para descargar nada. Yo recuerdo de pequeño que tardaba 15 minutos en descargarme una canción y era súper feliz porque ¡guau!, tenía una canción en mi ordenador que me había conseguido descargar, ¿no? Y ahora eso ya con Spotify, que lo tienes todo al instante, es como, qué tontería, ¿no? Y luego también pensaba en el Netflix, ¿no? Que, por ejemplo, antes tenías que ir al videoclub, tenías que bajar con el frío que hace ahora, abrigado, coger la película, alquilarla y ya podías ver la película. Pero ahora, para ver la película, ¿qué tienes que hacer? Estirarte en el sofá o en la cama si tienes una tele en la habitación, ¿no? Y luego también pensaba en los vídeos. Hoy en día que se pasan también muchos vídeos por WhatsApp, antes yo recuerdo ver vídeos de media hora. Ahora te pasan un vídeo de 5 minutos y ¡puf!, ya tendré tiempo para ver el vídeo, ¿no? Al igual te ves el vídeo de 5 minutos, ¿no? Ahora tienes que ver vídeos pues, de 1 minuto y si estamos hablando de las redes sociales ya son vídeos de 5 segundos. 5 segundos siguiente, ¿no? Con el TikTok y el Instagram este que es ¿no? Todos los vídeos que puedas. Y creo que esto, aunque no son cosas malas, evidentemente, ¿no? Pero creo que repercute en que se pierde la esperanza cuando no se obtienen los resultados inmediatos, ¿no? Porque estamos en una sociedad en que quieren las cosas al instante, ¿no? Y estamos acercándonos a un momento en que la esperanza es importante, ¿no? Porque se acerca la Navidad. Los cristianos, pues, recordamos el nacimiento de Jesús. Otros, pues, es un momento en el que están deseando reunirse con su familia, ¿no? Aunque ahora está un poco más complicado. Otros, pues, comprarse el jamón más caro, ¿no? El de 18 jotas o el de 20 jotas, ¿no? Otros, pues, se plantean nuevas metas de cara al año que viene, ¿no? Cosas que puedan mejorar, cosas que a lo mejor han hecho mal este año y que les da esperanza de que el año que viene las puedan superar. Los niños y niñas, pues, esperan con mucha emoción y están esperando todo el año que lleguen los regalos. Es un tiempo en general de esperanza, ¿no? Y como decía, este año pues es peculiar porque estamos en medio de una pandemia y este hecho va a ser que no sea una Navidad como las de antes, ¿no? Va a ser un poco diferente. Y relacionado con esto, leí hace unos días una noticia en La Vanguardia que hablaba, si la puedes proyectar, que no sé si la habéis leído, pero que habla del riesgo de una sociedad sin esperanza. Y me gustaría compartir con vosotros 3 citas que dicen en esta noticia. Es una noticia en la que hablan 2 profesores, uno es filósofo y la otra es psicóloga, ¿vale? Y quiero que veáis 3 de las frases que dicen, porque creo que son interesantes. Si puedes, la primera dice, el momento es así complejo porque las personas y la sociedad necesitan de un sentido, no se puede caminar mucho tiempo a oscuras sin ver el camino. Esta es una de las primeras citas que pone. Otra cita dice, el gran problema para una sociedad es la falta de esperanza. Y finalmente, otra de las que he puesto de cita, dice, en contextos de dificultad, la esperanza es creer en la posibilidad de salir adelante y, por lo tanto, es imprescindible. No, y a mí esta noticia me hacía pensar que muchas veces he oído la frase de, bueno, yo he oído y seguramente muchos de vosotros habéis oído la frase de la religión es para la gente débil, no tiene sentido en el siglo XXI, es una muleta para la que agarrarse para poder vivir, dando a entender que necesitamos algo que nos dé esperanza, ¿no? Sin embargo, aquí, esto no es una noticia cristiana, está diciendo que la esperanza es imprescindible. Y yo leyendo esto me preguntaba, ¿cuál es mi mayor esperanza? ¿En qué deposito yo mi esperanza? Y la misma pregunta os quiero lanzar hoy a vosotros. ¿Cuál es vuestra mayor esperanza? En el texto que nos toca hoy vamos a ver la mayor esperanza de Simeón. Pero ¿cuál es la tuya?
¿Qué es lo que más esperas por encima de todo? Y ahora sí, si vamos al texto que está en Lucas, en el segundo de Lucas, Lucas 2, 21. Vamos a leer del 21 al 36. Voy a empezar leyendo. Dice, cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, «Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Hasta aquí. Bueno, nos encontramos, así un poco de contexto, los primeros versículos, a 8 días después del nacimiento de Jesús, nombre que nos dice que significa, o sea, que se lo puso el ángel y que significa el Salvador. Y conforme estaba establecido en la ley de Moisés, que lo podemos encontrar en Levítico, cuando nacía un bebé había que ir al templo para circuncidarlo y presentarlo al Señor. Jesús era perfecto y sin pecado, pero nació bajo la ley. Y como dice en Gálatas y como hablaba Pedro la semana pasada, Jesús vino a guardar la ley y cumplió con obediencia todos los aspectos de la ley. Por lo tanto, se tenía que circuncidar. Es más, si vamos a Mateo 5:17, el mismo Jesús dijo, «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir». También, después del nacimiento de un bebé, una mujer era considerada impura durante 40 días y no se le permitía entrar en el santuario. Cumplidos los días, había que hacer un sacrificio de un cordero y un palomino o tórtola. En este caso, si vemos en el texto, nos habla de 2 tórtolas o 2 palominos, cosa que en caso de no tener recursos, como decía, pues podías ofrecer eso. Y entonces nos da la evidencia un poco de los recursos que podían tener José y María en ese momento, que no pueden ofrecer este cordero y tienen que ofrecer 2 palominos o 2 tórtolas, ¿no? Ahora bien, nos vamos al versículo 25 y 26, que nos viene un «y he aquí», ¿no? La presentación de Simeón. Se nos presenta a Simeón de la siguiente manera, lo voy a volver a leer. «Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor». Nos dice 3 cosas acerca de Simeón aquí. Vemos que era justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu estaba sobre él. Ojalá también fuera esta nuestra carta de presentación. Justo y piadoso, guiado por el Espíritu Santo y esperando ver a Jesús cara a cara. Ojalá, ¿no? No se sabe mucho de Simeón. La mayoría, yo googleando ahí, busco Simeón, me suele salir un anciano, o me suele poner el anciano Simeón, a veces incluso el sumo sacerdote, pero esto no dice nada en el texto sobre su edad ni su ocupación. Lo que sí que puede ser que nos dé a entender es que, diciendo que el Espíritu le dijo que no vería el ungido no moriría hasta que viera el ungido, da a entender que a lo mejor ya tenía una edad avanzada, pero es suponer. Y además, más adelante, como hemos leído en el texto, él mismo dice, «Señor, despida a tu siervo en paz». Da a entender que podría estar ya en una edad más avanzada.
Por otro lado, nos da aquí como el doble justo y piadoso, ¿no? Por un lado nos dice que era justo, que de esta manera también se describe a José en Mateo 1,19 y a otros como justo, que esto es de cara a la gente, ¿no? A las personas. Tenía su testimonio intachable. Pero por otro lado nos dice que era piadoso, que esto es su carácter ante Dios. Era una persona que quería obedecer y honrar a Dios y reflejaba lo que creía a través de su fe en el Señor con devoción. Y esto es algo que también habló Pedro la semana pasada, y es que se puede ser justo e intentar hacer lo bueno ante las personas, pero no es suficiente. También hay que hacer lo bueno ante Dios. Nos dice también que estaba esperando la consolación de Israel. Israel, como muchos sabemos, estaba en unas condiciones muy malas en los tiempos de Jesús. Habían perdido toda independencia política, dependían completamente de los romanos, como parte de la mayoría de la población de esa zona, que estaba todo bajo el yugo romano. Además, estaban bajo el mando del cruel rey Herodes, que era tremendamente cruel, y había diferentes movimientos judíos, el legalismo de los fariseos, los saduceos y otros problemas, ¿no? Pero en medio de toda esta problemática, Simeón tenía esperanza en que llegara la consolación de Israel. Confiaba en las promesas del Antiguo Testamento, que Dios consolaría a su pueblo a través de la venida del Mesías. ¿No? Hoy hemos visto un texto que de hecho que ha puesto Efra de Isaías, ¿no? Vemos también hay parte de esa profecía, ¿no? Y lo vemos más aparte de Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Hay muchas profecías acerca de la venida del Mesías. Y Simeón confiaba plenamente en que llegaría el Mesías, ¿no? Y como por último nos dice que tenía el Espíritu sobre él. Él había sido dotado de una manera especial, porque antes de Pentecostés ya estaba morando en él el Espíritu Santo y le había revelado que no moriría antes de ver el Salvador. Simeón mostraba su fe y su confianza al descansar en las palabras del Señor, creyéndolas y viviendo expectante que se cumpliera a pesar de las circunstancias que se encontrara. De hecho, no lo vamos a leer, pero más adelante en el 38 Ana habla de un grupo que está esperando, no solo Simeón, sino de un grupo. O sea que había más gente que estaba esperando. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros? ¿Descansamos nosotros en su palabra? ¿Descansamos en sus promesas? La Biblia está llena de promesas y Dios es fiel. ¿Buscamos consuelo en ellas? Incluso cuando las circunstancias no son buenas. ¿Buscamos ese consuelo en su palabra? ¿Descansamos de lo que dice la palabra y decimos, confío en ti, Señor? Siguiendo el texto, nos dice en el 27 que movido por el Espíritu entró al templo. Todo estaba bajo control de Dios. Se había ocupado de que Simeón entrara en el templo en el preciso momento que María y José entraban. Y dice en el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La situación que vemos a continuación es muy tierna, ¿no? Es Simeón con Jesús en brazos. Ningún rito religioso, ninguna ceremonia extraña, ningún conjunto de reglas, no estaba mirando a una religión. Simplemente estaba cogiendo a ese bebé, mirándolo a la cara y diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación. Él es la salvación. Solo en la persona de Jesús encontramos el consuelo. Y en el 29 le llama Señor, reconoce la soberanía de Dios. Y cuando lo reconocemos, encontramos consuelo en la vida y ante la muerte, ¿no? Porque como dice en el versículo 31, el cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Es una salvación para todos los que quieran aceptarlo. El mensaje que viene a traer Jesús tiene un impacto global. Y además, como decía, ¿no? Dice, ya se puede despedir en paz, ¿no? Y la muerte es un tema tabú y da mucho miedo en la sociedad, y más actualmente que está muriendo gente por todo el tema del virus, ¿no? Yo, de hecho, he tenido conversaciones con amigos y compañeros donde no puedo hablar de este tema, porque se echan a llorar, intentan esquivarlo porque no pueden pensar en no ver a sus familiares nunca más, o no pueden hablar esto, no pueden hablarlo, ¿no? Pero vemos que en el ejemplo de Simeón, el recibir a Jesús nos hace recibir la muerte de una manera diferente.
Una vez ha visto a Jesús, dice, ya puedo partir en paz. La muerte es algo por lo que todos tenemos que pasar, algún día. Pero cuando conoces a Jesús de verdad, encuentras paz para partir de este mundo, porque Jesús nos da una esperanza futura. Y este mundo se convierte en nada comparado en todo lo que nos espera. Como dice Juan en 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos esa esperanza futura, ¿no?, de que algún día estaremos con Él. Y como decía, es interesante ver lo pequeño que se le queda el mundo a Simeón cuando tiene a ese bebé, cuando tiene a Jesús en sus manos y la salvación a la vista. Cuando tienes la mirada puesta en Jesús, como hemos cantado, ¿no?, lo demás se queda sin valor en comparación. Lo repito, cuando tienes la mirada puesta en Jesús, lo demás se queda sin valor en comparación. Y esto, aparte de darnos paz y esperanza, nos tiene que hacer vivir de una manera consecuente a eso. Pensando en lo pequeño que se le quedaba el mundo a Simeón cuando estaba allí diciendo, ya me puedo ir en paz, me venía a la mente el versículo de Pablo, ¿no?, que está en Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me venía ese versículo. Y cuando tienes a Jesús, el vivir es Él y el morir es estar con Él. ¿Dónde están fijados nuestros ojos? ¿Jesús es todo para nosotros? ¿Todo? Y otro versículo que me venía a la cabeza es en Lucas 12, 32-34, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y yo pensaba, ¿estoy pensando en las cosas de lo alto? ¿Pensamos en las cosas de lo alto? ¿Dónde está nuestro tesoro? Fijemos nuestros ojos en Jesús, como hemos cantado hoy, ¿no? Jesús basta, ¿no? Y ahora, leyendo esto, miré un libro que es de David Platt, que es un pastor americano, que tiene un libro que se llama Radical, y es radical porque las frases son radicales. Ahora pondré 4, pero que a mí me han confrontado estos días y las quiero compartir con vosotros. Voy a compartir 4 frases de las que dice, y la primera dice, te ves libre para vivir de manera radical cuando ves la muerte como una recompensa. Bueno, esto es un poco muy parecido a lo que decía Pablo, ¿no? La siguiente, esta es un poco más larga, dice, la clave es darse cuenta y creer que este mundo no es nuestro hogar si esperamos liberarnos alguna vez de los deseos, de los pensamientos, de los placeres, de los sueños, de los ideales, de los valores, de las ambiciones y de los elogios mundanos. Debemos concentrar nuestras vidas en otro mundo. Siguiente, dice, debemos sujetar a nuestros afectos a aquel que promete un tesoro eterno que nunca se echará a perder o se arruinará. Y la última cita es, si nuestras vidas quieren valer algo en esta tierra, debemos comenzar a concentrarnos en el cielo. Y repito la pregunta, ¿dónde están fijados nuestros ojos? A mí estas frases me confrontaban, ¿no?, porque son bastante claras, ¿no? Y me hacía pensar, ¿dónde tengo mis ojos?, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor mi tesoro no está pensando arriba, mi tesoro lo estoy acumulando aquí. ¿Qué estoy haciendo, no? Si seguimos leyendo, en el 33 nos dice que se quedaron maravillados por lo que decían de él. ¿Qué es lo que les sorprendía tanto? O sea, habían escuchado ya cosas maravillosas acerca del niño, dichas por el ángel Gabriel, ya les había anunciado hacer cosas acerca de este niño, por los pastores, ¿no? Los mismos pastores también le habían anunciado cosas. Posiblemente estaban asombrados del impacto global que tenía el Evangelio. Era la primera vez que escuchaban que no iba a llegar solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, a todos los pueblos. Pero es que además el Evangelio nos tiene que dejar maravillados una y otra vez, porque el mensaje de Jesús
tiene un impacto enorme y no te puede dejar indiferente. Puedes aceptarlo o no aceptarlo, pero no te puede dejar indiferente. Porque no hay mensaje más esperanzador que la salvación en Jesús. No hay mensaje más esperanzador que la salvación en Jesús. Y leía la noticia al principio, ¿no?, de que la esperanza es algo imprescindible. Y la sociedad pone sus esperanzas en muchas cosas de este mundo. Y a veces incluso nosotros podemos hacerlo. Como que no son cosas malas, al final y al cabo, pero cuando pones toda tu esperanza en cosas como las relaciones amorosas, lo es todo, esa pareja lo es todo para ti, el éxito, ¿no? Mi esperanza futura es tener éxito en esta vida porque es todo lo que me importa, el trabajo, hay gente que su vida es el trabajo, no hay otra cosa que no sea el trabajo. El reconocimiento, el vivir para ser reconocidos algún día y perdurar para la historia, ¿no? Escribir un libro, escribir que todo el mundo en el futuro conozca su nombre. El dinero, hay gente que tiene dinero más y más y quiere más y quiere más y quiere más. Y cuantos más millones, no sé cuántos millones tiene el antiguo rey, pero seguro que una de sus esperanzas era tener cuanto más dinero mejor, ¿no? Entonces, cuando depositas toda esperanza en estas cosas y esto se desmorona, tu vida también se desmorona y te sientes vacío, porque tu vida depende de eso. Y solo en Jesús tenemos un sentido y un consuelo eterno, que ya no se va a desmoronar. Como decía el versículo, pongamos la mirada en lo alto, que eso no se va a perder. Finalmente, en los últimos versículos, Simeón dice a María, está puesto para caída y levantamiento de muchos. Algunos lo rechazarían y otros lo aceptarían. La relación con Jesús sería absolutamente decisiva en su destino eterno, porque la rebelión contra Dios iba a ser sacada a la luz y perdonada. Y además, el versículo siguiente, María también es avisada de que iba a sufrir. Aquí el ejemplo que pone es el de una espada atravesando su alma. Y quizá a María le sorprendería al principio, ¿no? Porque no paraba de escuchar noticias buenas sobre el niño y de golpe le dice Simeón que una espada atravesaría su alma. Pero es que Jesús tenía que morir en una cruz. Para que pudiéramos ser perdonados, Él tenía que pagar por nosotros. Y esto, cuando empezara Jesús a tener oposición y llegara a empezar a sufrir todo lo que sufrió, le serviría a María para darse cuenta y para que su fe no decayera. Cuando pasara todo esto, María seguramente recordaría esas palabras y diría, ahora lo entiendo, ¿no? Cuando tuviera la agonía más profunda, ella podría decir, vale, es por esto que lo decía Simeón. Y nosotros ya no esperamos esta promesa. Esta promesa mesiánica ya no la esperamos, como esperaba Simeón. Jesús murió y resucitó y ahora está preparando un lugar para los que creemos en Él. Pero sí estamos esperando otra venida. Hay dos versículos, ¿no?, que hablan sobre esto, porque bueno, hay muchos, pero voy a leer dos. Uno es Mateo 24, 44, que dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y otro en 1 Juan 2,28 que dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Jesús prometió que volverá, para que estemos con Él para siempre. Él es fiel, lo hemos visto en Simeón. Tuvo que esperar, pero al final lo vio. Y yo me preguntaba, ¿estamos esperando a Jesús como Simeón esperaba la consolación de Israel? ¿Estamos preparados? En el versículo dice, estad preparados. ¿Estamos preparados? Y si es así, ¿cómo nos estamos preparando? Y yo pensaba un poco en el paralelismo que hace la Biblia, ¿no? Como Jesús de referencia como el novio y la iglesia como la novia. Y claro, yo no hace mucho que me he casado, entonces pensaba un poco en la boda, ¿no? En el momento que me casé. Y claro, cuando tú te casas, pues preparas, te limpias, te perfumas, intentas estar lo más impoluto, ¿no?, para la boda, lo más guapo para la novia, ¿no? Y lo mismo al revés, la novia también para el novio. Y también antes de casarte, pues procuras saber lo máximo posible de ella, ¿no? Yo intenté pues saber lo máximo de Sheila, ¿no? Intentas saber lo máximo, ¿no? Y yo pensaba, ¿intentamos saber más de Jesús?
¿Nos estamos limpiando? ¿Nos estamos perfumando? ¿Intentamos estar impecables para cuando Él venga? ¿Cómo nos estamos preparando? Y también pensaba, ¿vivimos expectantes la venida de Jesús? Yo me imagino a Simeón cada día yendo al templo. Vendrá hoy, vendrá hoy, vendrá hoy, vendrá hoy, vendrá hoy. Y al final vino. Nosotros vivimos así, vivimos pensando que Jesús vendrá y que lo importante está en arriba, en las cosas de arriba. ¿Viviríais igual, viviría yo igual si supiera que Jesús viene el próximo domingo? ¿Qué cambiaríais en vuestra vida? Porque yo he pensado que cambiaría mi vida y puedo hacer una lista, ¿eh? Como conclusiones, Simeón creía en la palabra de Dios y esperaba confiado que se cumpliera. ¿Descansamos en su palabra? ¿Buscamos consuelo en las promesas? Cuando tienes la mirada puesta en Jesús, como decía en muchas de las canciones, lo demás se queda sin valor en comparación, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Vivimos una vida pensando en las cosas de lo alto? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está aquí o está arriba? ¿Dónde estamos haciendo tesoro? ¿Dónde están fijados nuestros ojos? ¿Están fijados en Jesús? ¿O están fijados en el trabajo, en el dinero, en la pareja, en lo que sea? Jesús prometió que volverá para que estemos con Él. ¿Estamos preparados para recibirle? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Vivimos con esa misma esperanza que tenía Simeón en que un día iba a ver a Jesús? ¿Jesús es nuestra mayor esperanza? ¿Lo es de verdad? ¿Se refleja en nuestra vida? ¿Cuál es tu mayor esperanza? Y en la noticia que leí al principio, bueno, había, aparte de hablar sobre esto, había una encuesta sobre los efectos que traía el COVID a la sociedad y la gente podía votar. Pues hay diferentes cosas, ¿no? Miedo, inseguridad, rabia, bueno, una lista, ¿no? Y las 3 más votadas fueron inseguridad, oportunidad de cambio e impotencia. Y es que, como decía antes, ¿no? El problema de depositar nuestra esperanza y confianza en cosas de este mundo es que nos pueden fallar y entonces nos sentimos inseguros, porque todo lo que confiábamos se ha venido abajo. Y sentimos impotencia porque no podemos cambiar las cosas. Pero Jesús nos ofrece una oportunidad de cambio, una esperanza eterna que no puede venirse abajo y nos permite descansar en Él sabiendo que está todo bajo su control.